¿Acaso Garou posee velocidad infinita? Sí. Pese a que se nos diga que los ataques de Garou no tomen en cuenta la distancia. Lo que se aplicó aquí fue una falsa consecuencia y también conectar dos puntos en la historia con un contexto incompleto. No, que la distancia no se tome en cuenta en la descripción del recorrido no hace que su tiempo de desplazamiento en el espacio se vuelva necesariamente cero, sino que no existirá una media exacta expresable para la velocidad. Esto es completamente incorrecto, tanto en un sentido físico e incluso matemático, pero para explicarte a detalle por qué estás equivocado, abarquemos tu error de manera íntegra. Decir que como la distancia no se toma en cuenta, entonces el tiempo sería cero, incurre en un razonamiento lógicamente incorrecto y carente de justificación. Es más, tú mismo te estás contradiciendo, puesto que el seguimiento descriptivo es que la distancia no importa en los puños, haciendo inutilizable la fórmula típica de velocidad. Ya que el no tomarse en cuenta la distancia, lo que se pierde en la ecuación es esa misma y no la del tiempo. Lo que se atendió en los puños de Garou es una expresión conceptual a cualitativa y la fórmula de velocidad opera con magnitudes físicas cuantificables, dejando el estado de la distancia en el contexto de sus puños como un valor indefinido en la ecuación y no algo que afecte en consecuente al tiempo. Si no hay distancia en la ecuación, no hay ninguna velocidad que medir, ni finita o infinita, puesto que para que la velocidad se conciba, se necesita de una distancia, dicha relación es estrictamente directa en la magnitud. Ahora sí, matemáticamente hablando en el caso de Garou, al sustituir los valores correspondientes a la fórmula de la velocidad, con la declaración de que la distancia no importa, no se excluye ni se niega a la existencia de esta magnitud física en la variable como tratas de hacerlo ver, pues Garou en todo momento al realizar sus golpes en sinergia recorre una distancia, con esta declaración a lo que realmente se refiere es que no importa si la magnitud física de la distancia es 1, 10, 100, 1000 o la cantidad de metros, kilómetros, años luz o sea cual sea la unidad de medida física que se le atribuya a esta variable, Garou siempre impactará en su objetivo, y el hecho de que dichos golpes sean absolutamente inevitables por esta razón, son la justificación suficiente para concluir que en la fórmula de la velocidad, el tiempo que tarda Garou en conectar sus ataques es cero, de lo contrario cualquier otra unidad de tiempo en dicha variable por más mínima que sea daría la posibilidad de que sean esquivados o predichos. Y conforme el principio de razón suficiente, espero que con esta explicación congruente con los sucesos y declaraciones del manga no se te ocurra tratar de volver a acusarme de esta falacia. Sé que con esto abarco el punto principal, pero aún así me tomaré la molestia de exponer en que otras cosas estás terriblemente equivocado por mero placer personal. La gráfica que usas así como su descripción para respaldar tu argumento errado es incorrecto, ya que en física y matemáticas, la variable que se toma como independiente o dependiente depende del fenómeno que se está describiendo y de la forma en que se quiera analizarlo, por lo que el tiempo no es una variable independiente de forma absoluta en todos los casos. Por ejemplo, en otros problemas puede interesar tratar al espacio recorrido X como la variable independiente y ver cómo cambian el tiempo o la velocidad respecto a él. Incluso en algunos contextos, el tiempo puede ser tratado como dependiente, cuando calculamos el tiempo que tarda un objeto en recorrer cierta distancia a determinada velocidad, como por ejemplo, adivinaste, el propio Garou cósmico. Y esta declaración de aquí es falsa tanto física como matemáticamente, ya que un fenómeno no deja de ser cuantitativo solo porque no depende de una magnitud particular, incluso visto desde una perspectiva filosófica o epistemológica, si un fenómeno ignora magnitudes medibles, podríamos considerarlo como fuera del marco cuantitativo tradicional, pero no significa que sea imposible medirlo de otra forma. Por ejemplo, en el caso de Garou, como a sus golpes no les importa la distancia, lo correcto sería decir que su valor es independiente de esa variable, no que deja de ser cuantitativo ya que seguiría siendo cuantificable en otras magnitudes como el tiempo, la energía y la velocidad. Podrás mentirle a la gente que te aprecia sobre estos temas, pero jamás a alguien como yo. El golpe omnidireccional ya de por sí presenta varios problemas racionales si se le quiere anteceder una velocidad infinita, ya sea procediendo de la última afirmación, un único falso matiz, y la hazaña de Saitama en sí misma. Moverse simultáneamente en varios puntos del espacio de manera omnidireccional no te daría velocidad infinita, sino una semi-omnipresencia o parte de este concepto de forma parcial al ser provenientes de múltiples trayectorias, cosa que también sería errónea asumirle. De hecho, ver el golpe omnidireccional como una capacidad de omnipresencia parcial deja más en claro la velocidad infinita de Saitama, ya que no estaría atacando solo de múltiples direcciones, sino de absolutamente todas las que existen y al mismo tiempo, que en efecto, es justamente lo que ocurre en el manga. Aunque se ponga en duda e impresión, la descripción de imágenes residuales o remanentes, la encasillación del fenómeno como tal, entra tanto en la naturaleza física y formas de combate de Saitama. Una imagen remanente se define como un rastro residual, ya sea perceptual o físico, que permanece tras la desaparición del fenómeno que la generó. Este concepto se aplica tanto en la fisiología visual como en ámbitos más generales, como la física o la óptica. Saitama ha mostrado dicho fenómeno en la naturaleza de sus movimientos y estilo de combate a más de una vez. Y claro, esto no significa que sea poseyente de velocidad infinita en esos lapsos por su recorrido. Este tipo de negacionistas son únicos. Imagina el nivel de hipocresía
¿A qué hay que tener para tomar con mayor validez una pregunta que se hace a sí mismo un personaje, que una declaración directa? Pero para responder a esto escuchemos lo demás. Otra cosa también pasante es que la mención de absolutamente inevitable pasaría a no tener un sentido claro de magnitud en la trama, puesto que al no poder establecer conexión con otras declaraciones anteriores de manera coherente al ser presentante de valores indefinidos, su peso literal pierde fuerza, presentando más que una contradicción lógica con los conceptos que tiene lo ocurrido en el manga. Sus puños, fenómeno descrito como absolutamente inevitable, definición tendiente a exceder toda acción posible, previsión, contingencia o anulación, pasaría a hacer sin más una hipérbole al verse que dicha acción fue anulada o desviada del objetivo principal, tal caso como lo hizo Blast en su contienda al modo cósmico. He aquí la importancia de saber leer y escuchar, sobre todo cuando intentas desmentir a alguien. Este sujeto piensa que yo le estoy adjudicando a Garou una velocidad infinita como base, por eso utiliza de ejemplo a Blast para desmentir las declaraciones sobre su puño, pero la realidad es que en todo momento deje en claro que dicha velocidad infinita tanto de Garou y Saitama son mediante una aceleración temporal, y no la escala de su velocidad como base, ya que las habilidades que aceleran el tiempo de un usuario para hacerlo más rápido pueden mencionarse como una calificación en la sección de velocidad del perfil correspondiente, ya que estas habilidades aumentan la velocidad del usuario en relación con los demás. Sin embargo, deben mencionarse aparte de su velocidad no amplificada, por ejemplo, humano normal, más rápido que la luz mediante aceleración temporal. En el caso de Garou, especifica que su velocidad infinita se debe a la absorción de todas sus técnicas utilizadas en sinergia, lo cual se representa perfectamente en el manga, ya que cuando Saitama recibe el primer ataque este responde, y Garou al esquivarlo y conectar el segundo, es aquí cuando la sinergia ocurre, provocando la aceleración infinita temporal de este personaje. Por eso vemos como Saitama queda inerte recibiendo todos los ataques sin la más mínima intención de responder o defenderse, y pensar que simplemente se dejó golpear no tiene cabida aquí, ya que Saitama sí que estaba peleando en serio y sobre todo, su máxima prioridad era proteger el núcleo de Genos, y el dejarse golpear de esta manera por Garou pondría en riesgo dicha finalidad. Por lo que cualquier suceso fuera de lo mencionado de esta aceleración temporal se descarta para desmentir dicha velocidad. Ahora, una vez demostrado que las declaraciones de Garou sobre su puño son consistentes, recordemos que Saitama mencionó tener la capacidad de hacer exactamente lo mismo que él, y esto lo logra mediante el puño omnidireccional, lo que descarta la idea de que sean solo imágenes residuales. Vuelves a concluir tu punto de manera circular por no saber la independencia del tiempo y seguir estimando un resultado con una fórmula que carece de un concepto dependiente como la distancia. Ya al inicio demostramos por qué su conclusión está terriblemente equivocada. Además, se está apelando por una falsa consecuencia, por ni siquiera comprender al 100 la naturaleza y concepto de un portal. Dentro del marco ficticio, aunque un portal subespacial no tome en cuenta la distancia, sino que directamente cree una especie de puerta a cierto lugar en el espacio, esto no lo hace velocidad infinita al intercederse en uno de estos. La distancia ignorada por la puerta subespacial es la de su propia sección interna, pero esto no quita el movimiento existible y aplicable desde afuera. La acción de entrada y emergimiento del portal siempre presentará una fracción de tiempo o distancia en el espacio tridimensional. La acción de interceptar un objeto que va saliendo de ellos ya es dependiente de la velocidad propia o anticipación que el personaje posea en el espacio normal. Creo que en esto es en lo único que podemos estar de acuerdo. Es obvio que los portales no brindan una velocidad de movimiento infinita al usuario que lo utilice pese a su naturaleza, por eso en ningún momento le adjudique dicha velocidad a Garou cósmico por esa razón, o alguien podría decirme en qué momento del video lo hice. Exactamente, en ninguno. Además, tú mismo al decir que Saitama se anticipó, no lo estuviera haciendo relativo a la naturaleza del portal, porque el anticiparse es prever una acción futura, y no actuar cuando ésta está en marcha. Exactamente, no dije que Saitama fuese relativo a la naturaleza del portal, al anticiparse queda implícito que es superior. Con esto me refiero a que no importaba si Garou trataba de escapar abriendo el otro lado del portal en Júpiter, en el Sol, en otra galaxia o al otro extremo del universo, ya que su velocidad mediante la aceleración temporal que le brinda el golpe omnidireccional, el cual en la práctica tiene las mismas características que los golpes en sinergia de Garou, le permitiría anticiparse no solo al cruce del portal, sino directamente a su creación, de no tener una velocidad infinita y de ser esto imágenes residuales, Garou habría escapado sin problema alguno mediante el portal, pero no lo hizo. En conclusión, la declaración de Garou sobre la variable de la magnitud física de la distancia no se refiere a la inexistencia de esta en la fórmula de la velocidad, sino a su irrelevancia respecto al tiempo en que es capaz de golpear mediante su aceleración temporal. En matemáticas, en física, incluso metafórica o epistológicamente hablando, que una variable sea cualitativa no significa que no sea capaz de medirse de otras maneras, ni mucho menos que no pueda ser parte de alguna ecuación como una variable. Las variables dependientes e independientes se definen con base al fenómeno que se está describiendo y de la manera en que se está analizando, ninguna es absolutamente de la una o de la otra, ni siquiera la del tiempo.
Las técnicas en sinergia de Garou así como el golpe omnidireccional de Saitama cuentan como hazañas que los califican con una velocidad infinita mediante aceleración temporal a cada uno.